Cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del régimen interno y el fuero sindical. Comencemos hablando sobre la denominación de un sindicato en Colombia. Ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca error o confusión con otro sindicato existente. Es decir, que no pueden haber dos sindicatos con un mismo nombre, ni darle cualquier calificativo que sea característico de cualquier partido político o religión. Tampoco pueden llamarse federaciones o confederaciones. Las organizaciones sindicales tienen un órgano denominado la Asamblea General. Esta Asamblea General es donde se toman las decisiones de mayor nivel de un sindicato. Esta asamblea debe reunirse por lo menos una vez cada 6 meses. La asamblea no es más que la reunión de la mayoría de los funcionarios que están sindicalizados y que pertenecen a dicho sindicato. Ninguna asamblea puede actuar válidamente sin el quórum estatutario, que en todo caso no podrá ser inferior a la mitad más uno de todos sus afiliados. Para ser miembro de la junta directiva se debe ser miembro, por supuesto, de la organización sindical. En ningún caso la junta directiva puede estar conformada en su mayoría por personas extranjeras y no pueden ser parte de la junta directiva de un sindicato los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores, o sea, los funcionarios con cargos directivos. ¿Cómo se eligen a las directivas sindicales? La elección de las directivas sindicales es por votación secreta. Esto con el fin de asegurar la representación de las minorías de los asociados o afiliados a un sindicato. En cuanto a las directivas sindicales, se podrán crear sus directivas seccionales en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y con un número no inferior a 25 miembros. Igualmente se podrán crear comités seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o del domicilio de la subdirectiva y con un número de afiliados no inferior a 12 miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio. También hay que anotar que todo sindicato debe llevar unos libros. Estos libros son los libros de afiliación, de actas de asamblea general, de actas de la junta directiva, de inventarios y balances, y de ingresos y de egresos. Estos libros previamente deben ser foliados y rubricados por el inspector del trabajo en cada una de sus páginas. El presupuesto de todo sindicato debe ser aprobado en asamblea general con un periodo de un año. Es decir, el presupuesto es anual. Sin autorización expresa de la asamblea, no podrá hacerse ninguna erogación que no haya sido prevista. En cuanto al manejo de los fondos, podemos decir que los fondos de todo sindicato deben mantenerse en algún banco, es decir, en una cuenta bancaria, salvo la cantidad que se prevea para la caja menor, para los gastos cotidianos. Esta no puede exceder del salario mínimo mensual. Todo giro y toda orden de pago debe estar autorizada por 3 firmas de manera conjunta, la del presidente, la del tesorero y la del fiscal del sindicato.
Por otra parte, la ley ha establecido unas causales de disolución y dice, un sindicato solamente se disuelve por las siguientes causas: por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para el efecto, por acuerdo cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización adoptado en Asamblea General y acreditado con las firmas de los asistentes, por sentencia judicial, por reducción de los afiliados a un número inferior a 25 cuando se trate de sindicatos de trabajadores. Es importante anotar que la disolución de un sindicato es ordenada exclusivamente por vía judicial y el Ministerio del Trabajo puede presentar la acción correspondiente. Ahora, toquemos el tema del fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? Es una garantía de la que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. Es decir, se debe levantar el fuero para este tipo de movimientos en el caso de los traslados, por ejemplo. El fuero sindical se comprueba con la certificación del registro sindical o la comunicación al empleador de la elección. Es decir, que eventualmente en un proceso judicial el fuero se puede acreditar con la notificación que se hace al empleador de la constitución del sindicato o con el documento que entrega el ministerio sobre la constancia de inscripción en el registro sindical. ¿Qué consecuencias tiene la violación al fuero sindical? Si el trabajador o empleado es despedido o retirado del servicio sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al empleador a pagarle los salarios dejados de percibir a causa del despido. Es decir, las consecuencias son el reintegro y la indemnización, el pago de los salarios dejados de percibir. Ahora, en cuanto a las sanciones disciplinarias, la ley establece que el fuero sindical no impide aplicar al trabajador que goce si el fuero sindical no impide aplicar al trabajador que de él goce las sanciones disciplinarias distintas al despido. Es decir, previo proceso disciplinario y agotadas todas las etapas de este, al trabajador aforado se le puede imponer la sanción sin necesidad de acudir al juez laboral para que así lo disponga. Es decir, en estos casos es una decisión administrativa o una decisión del empleador. Ahora, hay una figura que toca también el fuero. Bueno, esta la vamos a dejarla posteriormente, la explicaré. Primero explicaremos quiénes son sujetos del fuero sindical. ¿Quiénes están amparados con fuero? Y la ley establece que son los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro. También gozan de fuero sindical los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato por el mismo tiempo que para los fundadores. Es decir, aquellos trabajadores que no estuvieron presentes en la Asamblea de Constitución pueden sindicalizarse y gozar de fuero sindical por el mismo periodo que los fundadores. Pero la ley dispone que debe ser antes de la inscripción del registro sindical.
Los miembros de la junta directiva y sus directivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes. Es decir, máximo 10 miembros de la junta directiva están protegidos por el fuero sindical, están amparados por el fuero. Los miembros de los comités seccionales, sin pasar de 2 afiliados, es decir, un principal y un suplente. Este amparo también será efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más. Hay una figura que se ha establecido jurisprudencialmente, es la oponibilidad del fuero sindical. La oponibilidad del fuero sindical frente al empleador exige que éste tenga conocimiento acerca de la existencia del sindicato, de sus fundadores y de los miembros de la junta directiva. El sindicato debe notificar por escrito al inspector del trabajo y al empleador, caso en el cual el fuero sindical será exigible. En el caso de que un sindicato no comunique ni al ministerio ni al empleador, obviamente no van a estar amparados por el fuero sindical. Es importante entonces efectuar la respectiva comunicación tanto al empleador como al Ministerio del Trabajo. Hay otra figura dentro del derecho sindical denominado fuero circunstancial. El fuero circunstancial es la garantía de que gozan los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de no ser despedidos durante el procedimiento de negociación colectiva. Es decir, durante el periodo de negociación no puede haber ningún tipo de despido. Y es lo que la jurisprudencia denomina fuero circunstancial. Esta protección evita que los afiliados sean despedidos con ocasión de un conflicto colectivo y se diluya el movimiento sindical. Por otra parte, toquemos también el tema de la prescripción. Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en 2 meses. Perdón. Para el trabajador, este término se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el caso del empleador, en lo que se refiere al levantamiento de fuero, se cuenta desde la fecha que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente. Es decir, que para el levantamiento del fuero solo habrá lugar cuando exista una justa causa, es decir, el juez laboral solo concederá el levantamiento del fuero por el acontecimiento de una justa causa. Durante el trámite de reclamación administrativa de los empleados públicos se suspende el término prescriptivo. Es decir, en el área del derecho público, los empleados deben agotar la vía gobernativa y hacer la respectiva reclamación. Durante ese tiempo, el término de prescripción se suspende. Culminado el trámite o presentada la reclamación escrita, en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término de los 2 meses. Con este tema terminamos este encuentro y les invito a consultar el material de apoyo que será cargado en la plataforma. Muchas gracias a todos por su atención.